que quiero decir que voy a intentar aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones, compartir algunos conceptos y que esto sirva como para pensar y interrogarnos acerca de políticas de gestión pública relacionadas con la educación y también de una manera un poco más, como más micro, política de gestión pública relacionada con la educación ya en los municipios. Entonces, desde aquel disparador que decía Nelson, y de otra consulta que de pronto me hizo Gabriel también, etcétera, digo, bueno, como todo tiene que ver con todo, vamos a ver cómo generamos ese nexo en este conversatorio, como para poder contextualizar y llegar en un camino que vamos a ir desandando a lo que podemos llegar a pensar en cuanto a políticas de gestión pública en educación desde un municipio. Ahora voy a compartir con ustedes unas placas que en teoría, si todo está bien, la tendría que estar viendo ahora. ¿La están viendo ahora? Sí, la estamos viendo. La estamos viendo bien. Bueno, Sí, bueno, compañero, se bien. ve muy claro. Bueno, perfecto. Bueno, yo a esta pequeña charla la quise titular con estos tres conceptos principales y un subtítulo, ¿no? Educación, brecha digital, APSO, y perspectiva para la gestión municipal. Cuando hablamos de APSO, estamos hablando de el aislamiento preventivo, social y obligatorio. ¿Qué es lo primero que me interesaría compartir con ustedes? Son el contexto internacional en que no solamente la provincia de Mendoza, la República Argentina, sino América Latina, en un contexto globalizado, eh, lo vamos a poner entre comillas, experimenta o sufre con respecto a los paradigmas, lineamientos de las políticas en educación que recomiendan los organismos multilaterales de crédito y que en mayor o menor medida tienen impacto en las distintas gestiones y en los distintos modelos y tipos de estados que se llevan adelante. Podemos decir entonces desde que a partir del Consenso de Washington, ¿no? Allá por el año 1991, los organismos multilaterales de crédito en consonancia con la hegemonía del modelo neoliberal y la globalización neoliberal, lo primero que observan en Latinoamérica es la de un importante nicho de mercado. ¿Para qué? Para hacer negocios, pensando en la educación privada. Por lo tanto, estos organismos multilaterales de crédito, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de la OCDE, lo que proponen es a las distintas gestiones estatales con respecto a educación, soslayar la participación sindical en la toma de decisiones, promover la participación de empresas, fundaciones, asociaciones de padres, reducir al mínimo las relaciones laborales con los trabajadores, llevar adelante evaluaciones estandarizadas y presentar como único responsable del fracaso educativo al docente y o al estudiante. ¿Por qué es importante contextualizar esto? Por las siguientes cosas. Cuando hablamos de soslayar la participación sindical en la toma de decisiones, esto atraviesa fundamentalmente el día a día de las prácticas educativas. Y vamos al caso de la provincia de Mendoza. Esta instancia
se ha visto muy ejemplificada y de una manera explícita desde el año 2015 hasta hoy. Hay 3 resoluciones que han reconfigurado la normativa en el nivel medio, en el nivel superior, y son resoluciones que tienen un factor en común. No ha participado el sindicato en la búsqueda de consenso para llevar adelante esa toma de decisiones desde la gestión escolar en la provincia desde la DGE. Otro ejemplo es, por ejemplo, el hecho de que después de muchos años, estamos hablando casi una década aproximadamente, se logra en el último tiempo un nuevo diseño curricular para primaria, pero también con esta misma característica, ¿no? Que se deja fuera de las consultas, de los consensos al sindicato. Entonces, esto es fundamental detallarlo porque no solamente, como dije recién, va a influir mucho porque atraviesa nuestras prácticas educativas, sino también va a influir mucho porque no se consulta a las organizaciones sindicales, pero sí se consulta a las asociaciones empresarias, a las fundaciones, a las asociaciones de padres. Por lo tanto, esto va queriendo dar un matriz en la gestión educativa mucho más vinculado a las lógicas empresariales, a las gerencias, al gerenciamiento de los recursos humanos. El otro punto con respecto a esto, que tiene que ver con reducir al mínimo las relaciones laborales con los trabajadores, en el último tiempo en la provincia de Mendoza esto se ha expresado en unas demoras sustantivas en lo que se conocen como los movimientos estatutarios comunes. Esto tiene que ver con el ingreso, con el acrecentamiento, con las titularizaciones, etc. Han habido demoras bastante importantes, significativas, con las emisiones de bonos, etc. Decisiones también en donde, por ejemplo, en las tabulaciones para dar los bonos y las distintas categorías que tienen que tener los bonos, bueno, son tabulaciones que se hicieron en función de parámetros que dejaron totalmente afuera la consulta de los organismos sindicales y también de las distintas juntas, ¿no? Que reglamentan también la actividad docente, ¿no? Juntas de secundarias, juntas de primarias, bueno, Sí, que también sí. quedaron fuera en esa toma de decisiones. Las evaluaciones estandarizadas tienen que ver con tomar un mismo examen a diferentes estudiantes de diferentes contextos. Uno de los principios básicos que todos aquellos que abrazamos una lógica, un paradigma en educación que tiene que ver con igualar en los puntos de llegada y no en los puntos de partida, tiene que ver también con el hecho de entender la evaluación dentro de los procesos y dentro de las pedagogías situadas, ¿no? Entonces, las evaluaciones estandarizadas lo que hacen es plantear una misma instancia para colegios o estudiantes de diferentes sectores sociales y de diferentes capitales socioculturales y económicos. Por lo tanto, no igualan en los puntos de llegada porque no se contextualizan, sino que igualan desde el punto de partida. Y por último, esto que planteo del docente o el estudiante como el único depositario del fracaso educativo tiene que ver con no entender a la educación y los procesos educativos en términos colectivos, sino en términos... Por lo tanto, lo que
lo que subyace detrás de estas lógicas son esas cosmovisiones del darwinismo social, o también esas cosmovisiones de la meritocracia, ¿no? En donde se entiende que el triunfo, el éxito o el fracaso es simplemente algo individual, donde no influyen los contextos. Y sabemos, pues, que todos aquellos que hemos transitado algún aula, estoy seguro que entre los que hoy nos estamos escuchando, muchos han transitado un aula, un colegio, ellos han vivenciado aquellas diferencias de contextos socioculturales, de capitales socioculturales, económicos, que hacen la diferencia desde muchas variables, de muchos aspectos, como para poder llegar a la promoción. Eso es lo que te define las trayectorias escolares teóricas de las trayectorias escolares, eh, de las trayectorias escolares reales. Bueno, estos paradigmas o estas recomendaciones del organismo multilateral de crédito tienen un solo sentido, que es la de desprestigiar los sistemas educativos nacionales, públicos y gratuitos, y presentar como la oportunidad para superar esas debilidades a las opciones en educación que son privadas. La otra placa que quiero compartir con ustedes es el debate que se da en cuanto a la educación para el siglo XXI. Hay un montón de autores, hay extensas bibliotecas, ¿no? Donde una van hacia un sentido, otra van hacia el otro, donde la discusión en cuanto a la educación para el siglo XXI parte desde lo siguiente. A ver, ¿tiene sentido enseñar algo hoy que supuestamente nos va a preparar para el mundo del trabajo por la universidad a un niño que tiene 5 años cuando él va a ingresar a ese mundo dentro de 15 o 20 años? En el marco de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. ¿Tiene sentido hacer eso? ¿Qué grado de obsolencia irá a tener esos contenidos que se dan hoy dentro de 15, 20, 25 años? Frente a esta discusión, lo que se plantea es entonces que no hay que poner el acento en los contenidos, sino que hay que poner el acento en formar capacidades, en formar competencias. Y ahí muchos autores coinciden en 4 o 5, que son las que más consenso tienen, que son que el sistema educativo, la educación para el siglo XXI, tiene que preparar en términos de creatividad, flexibilidad, colaboración y adaptabilidad. Y también plantea, ¿no?, que para poder formar en estas capacidades, en estas competencias, las TIC e Internet son grandes facilitadores. Bueno, fantástico. También esta discusión se da en virtud de ¿qué? En virtud de poner en cuestionamiento sistemas educativos que se entienden que son rígidos, que son mecánicos, que son administrativos, y que han estado pensados y diseñados, en el caso de la República Argentina, en el caso de América Latina en general, bajo una lógica de modelo de producción fordista, y dicen, y te plantean, bueno, hacia el futuro lo que hay que pensar es bajo una lógica de modelo de producción flexible, o del modelo de producción toyotista, como se conoce. Bueno, si podemos coincidir y llegar a un consenso entre todos de que a nivel mundial, desde fines de la década 70, a principios de los 80, se consolida en la década del 90 el modelo de producción flexible, y que es necesario que el producto de los estudiantes que egresan del sistema educativo argentino tiene que estar fortalecido en competencias como la creatividad, la flexibilidad, la colaboración, la adaptabilidad. El otro interrogante es ¿para qué? ¿Para qué esto? Y ahí viene también la otra discusión, ¿no?, que es generar este tránsito para llegar a una uberización del mercado laboral, o generar este tránsito para lograr una movilidad social ascendente. ¿Para qué vamos a promover las competencias y capacidades de flexibilidad? ¿Para asumir con alegría la incertidumbre de la precariedad laboral,
o vamos a asumir la creatividad, la flexibilidad, la colaboración, la adaptabilidad como competencias que me van a permitir a mí llevar adelante procesos de inclusión social, de justicia social, de participación democrática, etcétera. Bueno, estas son las discusiones que se dan. En el marco de estas discusiones, voy a poner acento en esto, ¿no? Que para que los autores, distintos intelectuales, dicen, para lograr esta competencia, las TIC e Internet es un gran facilitador. Entonces, en relación de estas dos placas, vamos a una de estas tres placas, vamos a una cuarta, ¿no? Que es donde aparece el tema de la brecha digital. Quizás muchos hemos leído sobre la brecha digital permanentemente, en los diarios, etcétera, en los medios de comunicación se habla sobre la brecha digital, y digamos que es un concepto que permanentemente está en crecimiento, en profundización, en discusión. ¿Y por qué? Porque a medida que se avanza en la experiencia, van surgiendo diferentes circunstancias que van nutriendo al concepto de brecha digital. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de tres dimensiones. Estamos hablando de la disponibilidad de las herramientas y la conectividad. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando desde un dispositivo móvil, un celular, hasta una tablet o una PC. Bueno, y cuando hablamos de conectividad, estamos hablando del acceso a Internet, estamos hablando también de las posibilidades de tener en el hogar, en la casa, Wi-Fi, etc. Y después, la brecha digital también cobra otras dos dimensiones, que es la del estudiante y la del docente. Con respecto al estudiante, hasta hace pocos años, desde el sentido común, incluso también desde muchos autores, se construía la idea del nativo digital, es decir, nosotros entendíamos que los jóvenes de 10, 12, 15 años, 20 años, por haber nacido en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, en este mundo digitalizado, que naturalmente desarrollaban e incorporaban habilidades digitales. Bueno, cuando se lleva adelante la integración curricular de las TIC al sistema educativo, ahí surge como emergente de que no es tan así, de que aquel joven que tiene habilidades digitales como que, que les pueden servir para jugar en línea con sus amigos a un juego electrónico, ese mismo joven no tiene las habilidades digitales como para poder transitar un sistema educativo de manera eficiente y eficaz para un uso académico del mundo digital. Entonces ahí es cuando comenzamos a tener que hablar del mito del nativo digital. No podemos dar, por supuesto, de que un joven o un niño que maneja muy bien el celular de temprana edad o que maneja muy bien los juegos electrónicos va a tener las mismas habilidades digitales para el campo educativo. Como una pequeña anécdota que después la podemos desarrollar, ese mismo joven, el profesor puede pedirle que mande un mail y no sabe cómo hacerlo. Y después también la otra dimensión es la de los adultos, ¿no? Y en este caso en el sistema educativo la del docente. Ese docente que somos migrantes digitales, porque toda aquella persona que hoy tenga más de 30 años, 40 años, 50 años, eh, si por decisión propia se incorporó al mundo digital, lo ha hecho desde motivaciones personales, enfrentándose a unos entornos sociotécnicos que no les eran habituales y que me animaría a decir, a lo mejor para muchos, me incluyo en su momento, han sido desconocidos. Bueno, ese adulto también es docente, por lo tanto el docente también sufre esa brecha digital, porque, entre comillas, puede ser un docente que sí
por razones económicas, por muchas posibilidades, tiene el acceso al dispositivo, tiene acceso a la conectividad, pero es un docente que a lo mejor no tiene acceso a esas habilidades digitales que le va a permitir un buen desempeño o un desempeño estándar en cuanto a las posibilidades y las expectativas que recaen en él en el sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, tengamos en cuenta estas tres dimensiones: las herramientas, la conectividad y las habilidades digitales que de manera natural no la tienen ni los estudiantes ni los docentes. Por lo tanto, hay que formarlas. Y ahí también hay un desafío del sistema educativo de no solamente formarla en el docente, en ese adulto, mediante capacitaciones, servicios, etcétera, sino también el desafío de formarla en el estudiante. Esto nos lleva a la siguiente placa, ¿no? En donde todas estas situaciones que comentaba brevemente anteriormente, Darío, una frente a la cosita. pandemia mundial, frente a la pandemia mundial y al aislamiento preventivo, social y obligatorio, es como que emergen de una manera más sustantiva, salen a la luz, salen debajo de la alfombra y de pronto a lo mejor en algunas situaciones hasta de una manera trágica. Es decir, las desigualdades que existían y a lo mejor estaban ocultas en el marco de las APSO emergen. Emergen y se visibilizan. Entonces, en este proceso es que la gestión educativa en la República Argentina, en la provincia, decide tratar de mantener el vínculo de la escuela con los estudiantes a través de lo que en el último tiempo se ha promocionado y se escribe y se ha dado a conocer, que es lo que el ministro de Educación de la Nación ha definido como una continuidad pedagógica. A lo que otros autores le agregan una continuidad pedagógica de emergencia. Y esto es muy importante entenderlo, y aquí viene aquel disparador que comentaba Nelson, ¿no? Es una continuidad pedagógica de emergencia, que es el marco en donde nosotros vamos a poder reflexionar sobre limitaciones y posibilidades. Entonces, las limitaciones están dadas por esa enorme brecha digital en las tres dimensiones que estábamos diciendo recién, y que no solamente va a atravesar en este marco de APSO al docente y al estudiante, sino también a las familias, porque en ese relato que comentaba Nelson, en donde a lo mejor a muchos les está pasando, ya sea como madres, padres, abuelos, tíos, etcétera, de que cada vez cuesta más que nuestro niño o niña haga la tarea en la casa, cada vez se hace más cuesta arriba una rutina en donde todos los días llega un archivo en Word, un archivo en PDF para sacar fotocopias, recortar, pegar, leer, contestar 2, 3 preguntas, o quizá alguna iniciativa en donde hay que hacer una maqueta, pero esa maqueta la termina haciendo el padre, la madre, en qué tiempo la hacemos, esas tareas que están durando 4 horas, 3 horas, que a lo mejor son las mismas 4 horas, 3 horas que tenemos que compartir con unas obligaciones laborales que tenemos, etcétera, con nuestros niños. Bueno, todas esas situaciones forman parte de las limitaciones que vamos teniendo en este proceso de APSO, en donde entonces no podemos hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tenemos que hablar de una continuidad pedagógica de emergencia. Y ahí aparecen las posibilidades. ¿Por qué una continuidad pedagógica de emergencia? Porque lo que se está tratando es no perder el vínculo, no perder el vínculo con la escuela, no perder el vínculo con la maestra, no perder el vínculo con el profesor, con la profesora, no perder el vínculo con esa rutina diaria de tratar de aprender algo.
Entonces, en el marco de la APSO y de entender que no estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de una continuidad pedagógica de emergencia, es donde tenemos que reflexionar sobre las limitaciones que cada uno va a vivir en función de su experiencia propia dentro de su familia, y ver la mitad del vaso lleno en cuanto a las posibilidades. Bueno, a lo mejor hoy no completó la tarea, la puede terminar de completar mañana, quizás todo lo que se pidió en una fecha no se va a poder entregar, voy a tratar de interceder frente al docente, al profe, a la profesora, como para decir, en una fecha posterior lo hago. Dentro de las posibilidades y reflexionando sobre todo esto es no promover una angustia mayor en una situación de angustia que ya existe, porque estamos en un aislamiento preventivo, social y obligatorio. Y en esto también, con relación a esto, y que se ha hablado mucho porque sale en los diarios, en los medios de comunicación, etcétera, en los medios digitales, en la televisión, etcétera, esta idea de evaluación. Y aquí una reflexión muy breve, ¿no? ¿Por qué se repiensa la dimensión de la evaluación? Porque en el marco de la APSO, la evaluación hay que entenderla no como una calificación, sino como una devolución. Porque si estuviese calificando, ¿qué sería lo que estuviese calificando? Estaría calificando las condiciones sociales, económicas, el capital sociocultural de una familia que está obligada a tener que enseñar algo a sus hijos. Entonces, eso no sería justo. Entonces, hay que entender la evaluación en términos de evolución. ¿De devolución de qué? De devolución de esas tareas, de ese feedback que a lo mejor puede existir para remarcar algún error, para alguna situación que hubiese que rehacer, a lo mejor en ese contacto de la mamá, el papá con la maestra para comentar las dificultades que está teniendo, pero es una devolución que su espíritu no está para poder clasificar y promocionar, sino que su espíritu está para poder mantener el vínculo. ¿El vínculo con quién? Con la escuela, con la maestra, con el profesor, con ese docente. Entonces, después, a partir de todo esto, es que digo yo, bueno, ¿cómo lo vinculamos frente a la gestión municipal en cuanto a posibilidades, potencialidades, etc.? Entonces, en este marco a mí se me ocurría que en cuanto a perspectivas desde la gestión municipal, existen algunos marcos teóricos que nos pueden ayudar a qué, y nos pueden ayudar a despertar interrogantes. Fíjense que en la placa no trato de dar respuestas, sino en todo caso los invito a pensar, a hacernos preguntas, ¿no? Entonces, esos marcos tienen que ver con la escuela en red, con la educación expandida y con el aprendizaje abierto. En definitiva, los autores que escriben sobre estas ideas, ¿qué es lo que nos están diciendo? No, están diciendo de que en la sociedad del conocimiento, en la sociedad red, en la sociedad de la información, la escuela perdió ese rol, esa jerarquía y esa legitimidad como la única fuente de conocimiento. Hoy por hoy el conocimiento lo podemos encontrar de manera permanente y a la mano. Hoy googleamos, hoy buscamos un tutorial en YouTube, hoy recibimos una noticia, hacemos una captura de pantalla, la comentamos y la retuiteamos o la compartimos con nuestros grupos de WhatsApp, con nuestras redes, etc. Entonces, esas mismas lógicas de que ya no se aprende solamente en la escuela, es la que sustentan esas teorías que tienen que ver con la educación expandida, con el aprendizaje abierto, y son las que sustentan esas teorías que plantean que hoy por hoy la escuela
tiene que reconstruir su conocimiento a través de que, a través no de un aislamiento, sino a través de el contacto permanente con otras instituciones, con otras instancias pares. Las mismas lógicas que son lógicas de encuentro y de trabajo colaborativo y de reconstrucción del conocimiento se trasladan también al ámbito docente y también al aula. Entonces yo me imaginaba, ¿por qué no en el marco de estas teorías pensar perspectivas de gestión municipales que tengan que ver con fortalecer, generar, articular espacios que se pueda aprender algo o que se pueda reaprender algo y que se pongan en valor a través de la jerarquización que le puede dar la institucionalización municipal. Entonces, de pronto, a lo mejor, el municipio podría colaborar en la articulación de redes para distintas actividades, para distintos intercambios de distintas dimensiones que puedan tener las escuelas. El municipio podría generar también distintas opciones de formación, de capacitación, y darle el valor jerárquico a esas instancias desde la institución municipal. El municipio, ¿por qué no podría promover también lógicas de aprendizaje abierto desde instancias de lo informal o de lo no formal, generando ese espacio que motiven, que movilicen, que trabajen las capacidades como de resolución de conflictos colaborativos, trabajo solidario, etc. Son muchas instancias, y ya voy terminando, que a lo largo de los últimos 15, 20 años, no quiere decir que en el sistema educativo de la República Argentina y en el caso del sistema educativo de la provincia de Mendoza no hayan existido. Han existido, lo que pasa es que han existido de manera espasmódica, de manera aislada, sin articulación. Entonces, de pronto, las posibilidades para pensar que desde la gestión municipal, instancias como los centros de actividades infantiles, los centros de actividades juveniles, las orquestas, los programas para colaborar y poder terminar el secundario, como en su momento fue el Plan Fines, la articulación entre centros de educación para adultos en los marcos departamentales para poder promocionar esa instancia y para poder generar líneas de acción para que aquel ciudadano, aquel vecino mayor de 18 años que no ha terminado el secundario lo pueda terminar. Generar líneas de acción también como para poder articular a lo mejor también al mundo de la economía, al mundo empresarial, con las entidades educativas para llevar adelante instancias de pasantías, instancias de prácticas profesionales y profesionalizantes, etc. Muchas situaciones que hoy por hoy las escuelas las transitan en soledad, las transitas individualmente, las transitas sin proceso de sistematización, y que muchas experiencias que terminan sin conocerse, debajo de una alfombra, en algún archivo, ya sea en un mueble o en la computadora, quizás de pronto, ¿por qué no pensar que en el marco de estas nuevas teorías que nos permite la educación expandida, el aprendizaje abierto, las escuelas en red, los municipios puedan llevar adelante líneas de acción que fortalezcan esta instancia y que colaboren con el sistema educativo para que no solamente para fortalecer esas capacidades que estamos hablando antes, sino también mejorar la calidad de vida, construir ciudadanía
y así contribuir también a generar procesos de movilidad social ascendente. Bueno, y con esto y con esta plaqueta que tiene signo de pregunta, es lo que les quiero dejar, porque entiendo yo que más o menos lo que me ha pasado a mí, todas estas reflexiones sobre estos marcos teóricos, sobre estas ideas, creo que no sirven para dar respuesta, sino que sirven para generar interrogantes, y creo que